como el Día Internacional de la Felicidad, nuestra segunda conferencia magistral, 3 mejores prácticas en educación a distancia. Recibimos a la doctora Judith Zubieta con el aplauso de todos. Es un gusto estar aquí con ustedes esta mañana. El Día de la Felicidad, en realidad, me parece que atrajo a muchos de los conferencistas que estaban ayer y han de estar muy felices fuera del Congreso. Bueno, quiero empezar mi conversación agradeciéndole a don Ángel, el rector de la UAPA, las gentilezas y bueno, en realidad a mi amiga Magda, a mi amiga Luz yo podría decir que me parece que a los compañeros dominicanos que siempre tienen este tan alto sentido de la hospitalidad y que siempre nos reciben tan calurosa, tan amigablemente y tan cariñosamente. Es un gusto venir a la República Dominicana siempre y yo les agradezco mucho las muestras de afecto con las que siempre nos vienen. Después del día de ayer, y bueno, a solicitud un poco expresa o a sugerencia un poco expresa de que pudiera yo compartir el día de hoy con ustedes algo de lo que hemos aprendido en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en materia de educación a distancia, me pareció pertinente que pudiésemos hablar de algunas buenas prácticas. Me imagino que todos los que estamos aquí estamos interesados en la educación a distancia porque tenemos ganas de iniciarla en nuestras instituciones o bien porque estamos ya iniciándola y estamos encontrándonos con algunos de los problemas que todos enfrentamos tarde o temprano, o bien ya tenemos un buen rato metidos en ello, como es el caso de la UNAM, y seguimos todavía buscando cómo hacerlo mejor. Sí, efectivamente yo coincido con muchas de las cosas que se dijeron aquí el día de ayer, en el sentido de que es la solución para muchos de nuestros problemas, pero que tiene problemas, sin duda los tiene. Todos nosotros batallamos con las altas tasas de abandono temprano que tenemos entre nuestros estudiantes. Todos nosotros batallamos con los indicadores que típicamente evalúan el desempeño de las instituciones de educación en materia de eficiencia terminal, que quiere decir cuántas de las personas que ingresan logran concluir sus estudios. Todos nosotros batallamos porque los perfiles de los estudiantes que estamos atrayendo no son necesariamente los mismos que entran a la universidad presencial, que son jóvenes que acaban de terminar sus estudios preuniversitarios. En la educación a distancia tendemos más a recibir adultos que ya hace algunos años, en algunos casos más, en otros menos, han terminado sus estudios preuniversitarios o buscan, como señalaban también ayer, una segunda carrera. Entonces, yo creo que compartimos una serie de problemáticas que me parece que debiéramos asumir como retos y que también deberíamos entonces tratar de abordar o enfrentar con nuevos instrumentos, con nuevos retos. Yo considero que por más ejercicios de evaluación que hagamos y por más preciosos teóricamente que sean estos ejercicios de evaluación, hay cosas en la educación a distancia que no necesariamente vienen de ejercicios de evaluación. Y entonces yo quisiera hablar de 3 prácticas que nosotros hemos encontrado exitosas y por eso las llamamos buenas prácticas, mejores prácticas en este lenguaje de las mejores prácticas en educación a distancia y que a nosotros nos han funcionado muy bien. Quiero comentarles nada más para ponerlos en contexto de dónde estoy ubicada yo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Tenemos esto que es el SUAYED, el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia,
en donde ofrecemos 20 licenciaturas a distancia, 22 en la modalidad abierta, que es semipresencial, un bachillerato, 7 maestrías, 15 especializaciones, de ahí ya nos salió, pero tenemos 4 doctorados también en la modalidad. Y bueno, lo que en realidad está envolviendo, la envolvente, digamos, de esta oferta de programas formales de educación son todas estas elipses que están alrededor del círculo central. Empezamos por la formación docente, pasamos por repositorios de recursos educativos, desde luego abiertos, hacemos investigación, tenemos asesoría en el manejo de distintas herramientas de TIC, tenemos una biblioteca digital especializada y además también producimos e-books, los libros electrónicos, que no son las digitalizaciones de los libros existentes, sino que son libros concebidos y producidos directamente en línea. Tenemos un programa de tutoría, tenemos recursos tecnológicos como las plataformas, trabajamos fundamentalmente en Moodle, pero también utilizamos otras plataformas como Camilo, como Sakai, como Blackboard, y tenemos una formación propedéutica. Y entonces dentro de esta envolvente, dentro de estos elementos, digamos, que acompañan o que cobijan de alguna manera la oferta educativa formal de la UNAM, tenemos 3. El primero es el programa propedéutico, al que le hemos llamado Habilidades para la Educación Superior. La segunda buena práctica es la formación de profesores, que era un poco lo que ayer comentábamos en corto ante la pregunta del señor rector de la Universidad del Ejército. Nosotros estamos trabajando con la Universidad del Ejército y las Fuerzas Armadas de México, y lo que estamos haciendo es fundamentalmente formar a sus equipos, porque muchas de los contenidos que ustedes manejan son de alta vulnerabilidad, tienen que ver con la seguridad nacional. Entonces, pues no es fácil que a uno le muestren todos los contenidos, de tal suerte que lo que la UNAM ha estado trabajando con la Universidad del Ejército y las Fuerzas Armadas de México es la formación de sus propios equipos de producción de materiales en línea, de cursos y de programas completos en modalidades no presenciales. Y finalmente tenemos el programa de tutoría, que es un programa de acompañamiento. Cuando nosotros hablamos de educación a distancia, en el caso de la UNAM, estamos hablando de educación no presencial, mientras que cuando hablamos de educación abierta, les reitero, estamos hablando de educación semipresencial, con encuentros, digamos, cara a cara. Entonces voy a empezar a hablarles del primero, y el primero es este programa propedéutico, en donde lo que nosotros hacemos es incluirlo como si fuera parte del proceso de admisión, parte del proceso de ingreso a la universidad de los estudiantes que quieren estudiar en la modalidad a distancia. Entonces tiene un carácter obligatorio, nadie se escapa de cursarlo, consta de 7 módulos, que ahorita vamos a ver cuáles son esos 7 módulos, que se cursan en 80 horas de acuerdo a los horarios y las posibilidades de tiempo de los estudiantes o de los aspirantes a ser estudiantes. Buscamos con estos programas, con estos módulos, desarrollar las competencias para la educación a distancia. Y fíjense ustedes que hicimos la prueba algunos años de tener los propedéuticos antes o después del proceso de ingreso, del proceso de admisión, y también tuvimos 2 generaciones sin propedéuticos y las diferencias son verdaderamente notables. Entonces, por eso yo puedo afirmar que es una buena práctica, porque nos ha mostrado con el paso del tiempo y con estas, digamos, pruebas piloto que hemos hecho, que sí añaden un plus, añaden un extra que permite que el estudiante se sienta más en confianza, más en control, mejor formado para iniciar estudios profesionales a nivel de una licenciatura. Permite al aspirante vivir la experiencia de la modalidad
sin tener necesariamente esta presión tremenda del tiempo, porque pues, aunque no queramos, en la universidad abierta o en la universidad no presencial, de todas maneras los estudios tienen una duración. Entonces, ya sea que trabajen ustedes con trimestres, con semestres o con años escolares, los cursos tienen una duración, y entonces la presión del tiempo en estos cursos, digamos que se aminora, y entonces el estudiante tiene un poquito más de flexibilidad para aprender a administrar sus tiempos. Y el último tema es que hemos estado atendiendo un promedio de 7,000 aspirantes, no nada más mexicanos, también tenemos solicitudes del extranjero en estos programas propedéuticos. Las competencias genéricas que nosotros pretendemos abarcar con estos cursos o con estos módulos propedéuticos tienen estas características. Por un lado, tienen estos 3 ejes transversales que ustedes ven en la columna de la izquierda: capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, que eso es muy importante cuando el estudiante se encuentra solo, porque aunque tengamos foros, aunque tengamos sesiones por Skype, aunque tengamos sesiones por videoconferencia, aunque tengamos, en el momento de estudiar, y en particular hay licenciaturas en donde hay mucho que leer y hay mucho que escribir, el estudiante se siente solo. Entonces, en la medida en que logremos desarrollar esta capacidad para identificar, plantear y resolver problemas, y no estoy hablando de problemas de matemáticas en donde tengamos una raíz cuadrada y una x al cubo, estoy hablando de problemas de la vida real, problemas que uno enfrenta como estudiante o problemas de la disciplina misma que uno está estudiando. El estudiante se tiene que sentir bien arropado. Otro eje transversal es esta capacidad para actuar en nuevas situaciones, en donde permanentemente el estudiante va a estar expuesto a estas nuevas situaciones. Y la tercera es la capacidad para tomar decisiones. Y nos parece que con los módulos que nosotros hemos desarrollado podemos lograrlo si tenemos entonces la capacidad de desarrollar las capacidades o habilidades que aparecen en la columna de la derecha, que son esas 10, digamos, como las más importantes. Capacidad de lectura. Es increíble, pero no podemos soslayar, y ayer yo lo comentaba, que tenemos estudiantes, o bueno, aspirantes que quieren ingresar a la universidad y que no saben leer. Bueno, pueden leer, pero no entienden lo que leen. Tampoco saben escribir. Entre la cantidad de anglicismos que está invadiendo nuestro idioma, el español, el castellano, como dicen los españoles, ¿no? Entre las abreviaturas que ahora por los SMS de los teléfonos los jóvenes están utilizando cada vez más, entre que nunca entendieron qué era la ortografía porque sus propios maestros tampoco la conocieron. Tenemos serios problemas. Y hay licenciaturas, hay disciplinas que demandan saber leer y que demandan también saber escribir. Entonces, eso no se nos puede olvidar y no lo podemos soslayar. No podemos hacer como que, ay, la Virgen me habló y no me di cuenta. Tenemos que ponernos a trabajar en eso, porque un estudiante que no sabe leer, un estudiante que no sabe escribir, no va a poder terminar el estudio universitario nunca. Entonces, hay que trabajar en eso. Manejo de estrategias de aprendizaje. Nuestras escuelas, y yo creo que puedo hablar por todos, son memorísticas. Hacemos que se aprendan de memoria la tabla del 7 y hacemos que se aprendan de memoria un montón de cosas
sin en realidad entrar demasiado en cuáles son los estilos de aprendizaje que tienen los estudiantes, cuál es la mejor manera, porque todos aprendemos de manera igual, ¿no, verdad? Unos somos memorísticos, otros somos visuales, otros somos más auditivos, otros somos... En fin, tenemos diferentes estilos de aprendizaje. Y eso pareciera como que lo olvidamos en un salón de clase. Y tratamos a todos los estudiantes desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, el bachillerato preuniversitario, como le llamen. Y entonces los jóvenes nunca tienen el tiempo, ni la oportunidad, ni las herramientas para hacerlo, para meditar sobre cómo están aprendiendo, cuáles son las mejores estrategias que, dado su propio proceso de aprendizaje, les pueden ser más útiles. Pues hay que revelárselas un poco, hay que meterlos en esa dinámica para que ellos se den cuenta de cuáles pueden ser las mejores estrategias de aprendizaje, en su propio beneficio, desde luego. La capacidad de análisis y de síntesis, si no sabemos leer y si no sabemos escribir, está difícil que sepamos analizar y que podamos sintetizar. Entonces, también hay que trabajar en eso, hay que desarrollarlos, ayudar a desarrollarles la expresión escrita, que ya he venido diciendo, el compromiso con su proceso de aprendizaje, una vez que lo descubren, una vez que entienden cuál es su mejor manera de aprender, entonces tienen que comprometerse con ese proceso. La capacidad para trabajar en equipo. Interesa mucho en estas modalidades construir comunidades de aprendizaje, redes que ayuden a apoyar, que acompañen a los estudiantes. Y si no se tiene entonces desarrollada la capacidad de trabajo en equipo, muy difícilmente se van a poder construir estas comunidades de aprendizaje. Aptitud para relacionarse social y culturalmente, porque aunque no nos veamos, de todas maneras hay contacto, de todas maneras hay chats, de todas maneras hay foros, de todas maneras hay correos electrónicos que ayudan a integrar estas redes que finalmente ayudan y soportan mucho el proceso de formación de un estudiante. La capacidad para investigación documental y de campo, ¿con qué criterios yo puedo distinguir una fuente verídica, real, rigurosa, de un rincón del vago, de uno de estos miles de portales que cada vez hay más? Y no digamos Wikipedia, porque Wikipedia en realidad acaba siendo de lo mejor. Es increíble la cantidad de chapuza que hay en la internet. ¿Con qué criterios pueden nuestros jóvenes construir sus estrategias de consulta de bases fidedignas, de bases reales, rigurosas, de conocimiento, punto, no de percepciones, sino de suspicacias, ¿no? La habilidad en el manejo del uso de las tecnologías y finalmente estas habilidades de estudio independiente que, aunque tengan toda la red de soporte, aunque formen parte de una comunidad de aprendizaje, ellos en algún momento van a tener que desarrollar sus propios estudios de manera independiente. Entonces, la organización modular de estos cursos propedéuticos, a los que yo les estoy llamando una buena práctica, es esta, la que ustedes ven. Arrancamos en una primera semana con generalidades y al término de las 80 horas que les decía yo, que tienen bastante flexibilidad en cuanto a las fechas de entrega de trabajos, en cuanto a los ejercicios que tienen que hacer, los ejercicios de autoevaluación. Nosotros pensamos que podemos lograr una buena preparación del aspirante para que se pueda volver un buen estudiante en la modalidad. Entonces, como les decía yo antes, estos cursos propedéuticos son una buena práctica porque nos permite, si no homologar, sí acercarnos, digamos, a
a una homologación de competencias básicas para la educación a distancia. Nos permite también acercarles a los estudiantes materiales, algún tipo de cultura digital, digamos, que les ayuden a ellos a desempeñarse mejor y de manera autónoma. Nos han permitido incrementar la eficiencia terminal de estos propedéuticos, y tan es así que a partir de este año, del año escolar que está por empezar ahora en agosto, vamos a posibilitar que los estudiantes que acrediten los cursos propedéuticos, entren o no entren a la universidad, puedan imprimir directamente de su plataforma una constancia que certifique que tienen estas habilidades. ¿Por qué es importante esto? Yo estoy segura de que muchos de ustedes se preguntan con frecuencia, sobre todo quienes dirigen instituciones o quienes están en posibilidades de estar cerca de la toma de decisiones, ¿cómo hacerle para aumentar el número de personas que ingresan? ¿Cómo puedo incrementar la matrícula? Y esta no es una forma de incrementarla, por el contrario, esto permite hacer una especie de diferenciación entre los estudiantes. Aquellos que no logran desarrollar estas competencias, pues no están en las mejores posibilidades de ingresar a la universidad y de hacer una carrera exitosa, de tener un buen desempeño. Pero lo que sí podemos hacer es que quienes acrediten estos cursos propedéuticos, que tengan un papelito que les permita presentarse con un plus en el mercado laboral, aunque yo tenga mis reservas también con la palabra mercado, como el doctor Tiana. Se habla de mercado laboral, donde todos realizamos nuestra fuerza de trabajo, y entonces estas personas tienen ya una diferencia o un elemento que los hace diferente del resto de sus compañeros que egresaron del mismo nivel de estudios y que no tuvieron esta formación, que no tienen la posibilidad o que no la han tenido de desarrollar estas habilidades, estas competencias. Entonces pensamos que con esto, además, por ser una universidad pública, la UNAM, también estamos contribuyendo en algo a disminuir la brecha digital que separa entre las infinitas brechas que separan a unos grupos de otros en nuestras poblaciones. Por lo menos en algo estamos contribuyendo a incrementar la cultura digital de los que se unen a los cursos propedéuticos en el intento por ingresar a la universidad. Y desde luego evaluamos estos cursos, los repasamos, mejoramos la interactividad, mejoramos el diseño gráfico, mejoramos el diseño instruccional, tratamos siempre de estar mejorando, y hemos visto que en verdad cada vez nos salen mejor y que cada vez los productos egresados, digamos, los estudiantes que egresan, tienen mejores posibilidades de dar el ingreso bien a la universidad y de desempeñarse exitosamente en los estudios universitarios. Una segunda buena práctica, que también ayer hablábamos un poco de ella, es la formación de profesores. Yo comentaba ahorita esta mañana con un colega de Venezuela que está acompañándonos aquí en el Congreso, que la Universidad Nacional es una universidad, pues, es la más grande de México, es también la más antigua, es la que tiene mayor prestigio, es la que en los rankings internacionales figura siempre por encima de todas las mexicanas, pero no por ello está exenta de problemas. Y una de sus fortalezas, que desde otro punto de vista pudiera ser una debilidad, es la edad promedio de su profesorado. La edad promedio de los profesores de la UNAM es 58 años. Sí, desde luego estamos hablando de una trayectoria consolidada, estamos hablando de una gente con una formación espléndida. Muchos de nosotros somos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, que es un filtro de evaluación muy fuerte, en donde nos evalúan con criterios internacionales
criticables como cualquier criterio, pero digamos que internacionalmente aceptados. Pero cuando uno tiene una planta académica con edad promedio de 58 años, uno también está enfrentando otro tipo de problemas. Ayer decían, ¿cómo le hacemos los migrantes digitales, ¿no? Ayer hablamos un poco de eso. Pues sí, efectivamente hay personas que están dispuestísimas a entrarle y aprender a manejar y a dominar las tecnologías emergentes del mercado y están en la cresta de la ola y están súper adelantados, a veces más que los propios estudiantes. Y hay otros que dicen, no, gracias a mí, síganme dando mi borrador y mi tiza y yo en el pizarrón ahí voy a desarrollar toda mi clase. ¿Cómo hacemos con esos profesores? Pues, ¿cómo hacemos? Como hicimos y como tendremos que hacer siempre. Insistir, insistir, insistir. Y hay una evidencia muy clara, y es esta que señalaba el doctor Kiana ayer en su conferencia magistral. Nuestros estudiantes son un poco otros. Todos nuestros estudiantes, por pública que sea y por pobre que sea, un buen porcentaje de la población, del alumnado que asiste a la Universidad Nacional en México, tienen celulares. Y eso no lo podemos ignorar. El 98% de nuestros estudiantes tienen acceso a una computadora, en un cibercafé, en su casa, en la oficina de los papás o en la escuela, pero tienen acceso a una computadora, tienen acceso a internet, tienen correo electrónico. Los que no, están formados en la fila porque quieren. Yo quiero ser el que sigue. Y eso no lo podemos ignorar. Y eso necesariamente va impactando la forma en la que los profesores se relacionan con los alumnos. Yo fui de una generación en la que a mí no me permitían sacar la calculadora en un examen de matemáticas en la secundaria o en la preparatoria. No nos dejaban. Yo tenía que hacer todos mis cálculos con una regla de cálculo, porque no sé si eran animales del demonio o qué las calculadoras, pero no nos permitían. Entonces díganme ustedes ahora, si a un estudiante de contabilidad le vamos a hacer sacar el blog de 38 columnas para que haga sus balances de debe y haber, pues no, hay hojas de cálculo. Y en cualquier despacho, en cualquier lugar donde se vayan a desempeñar profesionalmente, las van a ver. Entonces, mejor que lleguen con la tecnología dominada, y eso cualquier profesor, por reticente que sea, lo entiende. Entonces, tenemos que insistir y tenemos que poner un muy especial énfasis en la formación de profesores. Porque la universidad no presencial, llámense en línea, virtual, virtuosa, como quieren ustedes llamarla, online, no es una universidad sin profesores, no es una educación sin profesores. El docente sigue teniendo un papel fundamental en los procesos de aprendizaje y de acompañamiento de los estudiantes. Entonces, tenemos que ayudarlos a que descubran también ellos mismos sus formas de aprender y conforme a esas formas de aprender, acercarles las tecnologías que les vengan mejor en función de sus propias disciplinas de especialidad. Porque un abogado no necesita las mismas herramientas tecnológicas que un ingeniero. Entonces tenemos que tener cuidado. No todo el mundo tiene que ser experto estoy pensando en algún programa sofisticado, STATA, porque todo el mundo le da susto a las matemáticas, estadística. No todo el mundo tiene que ser el número uno, la chucha cuerera, como decimos en México, ¿no? el número uno en el manejo de programas de cálculo o de optimización. No es necesario para un abogado, para un contador, para un licenciado en comunicación o en relaciones internacionales. No se necesita. Entonces, acerquemos las tecnologías junto con
la parte pedagógica que las acompaña. Las tecnologías simplemente van a ayudar a esta mediación tecnológica que tiene que haber en un proceso de aprendizaje. Entonces es un uso educativo de la tecnología lo que tenemos que acercarle al profesor que no las conoce, que no las domina. Entonces damos cursos modulares, tenemos una buena variedad, y lo que hemos ido descubriendo es que podemos empezar con programas cortos con los maestros, y cuando terminan el curso dicen: ¿y qué más puedo aprender? Entonces lo que hemos ido haciendo es incrementando la duración de los cursos subsecuentes, de tal suerte que los maestros que empiezan con sus dudas en el primero de ellos, en el primero que es como el de inmersión, el de como para abrir boca, para que tomen una probadita de qué cosa es esto de las tecnologías que median el proceso de enseñanza y de aprendizaje, les despertemos el apetito y entonces nos pidan más. Y cada vez se los vamos sofisticando más, y aunque ustedes se sorprendan, en verdad, los más resistentes, los reticentes, acaban doblando las manos, incorporando las tecnologías. No se van a volver fans de Facebook, ni van a hacer likes y cosas por el estilo en Facebook, ni en LinkedIn, y en todas estas redes, pero van a usar las que les convenga para sus disciplinas. No busquemos más, no tenemos que forzarlo, porque lo que podemos hacer es generar animadversión. Entonces, trabajemos con los profesores de tal suerte que los profesores puedan incorporar a su práctica docente las tecnologías que les vienen mejor. Nosotros hemos pues tenido, como les decía yo, un gran éxito en esto, y ahí vamos moviendo la universidad. El caso es que ahora estamos teniendo un poco más. Este año estamos calculando que van a ser, el año pasado fueron 3.700, y para este año estamos esperando que sean unos 4.500 profesores los que estén en diferentes niveles de formación, en diferentes diplomados, pero tomando cursos de uso pedagógico de las tecnologías. Ay. Uy, ya no sé qué pasó. Eso, muchas gracias. Bueno, eso es. Entonces, bueno, esto es lo que ya les conté, nada más que de una manera gráfica, pero es un poco los procesos de formación que estamos siguiendo con mayores cursos, con mayores herramientas, con nuevas tecnologías, con nuevas estrategias. Y entonces pasamos de profesores que aprenden a profesores que innovan, y de ahí a profesores que comparten. Y nos parece que por esa razón ha sido una buena práctica. Este es un comparativo de los participantes en el programa de formación de profesores. Esto en realidad no, me lo voy a brincar. La tercera buena práctica de las que les quiero hablar es el de la tutoría. SUAYED, como les decía yo, es el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, y este programa de tutoría ha sido una de las, pues me parece, de las grandes aportaciones de nuestro rector actual, el doctor José Narro, quien ha insistido muchísimo en que los estudiantes tienen que ser acompañados. Y no es el afán de vigilancia o de supervisión el que motiva este acompañamiento, sino justamente el afán de ver que los estudiantes vayan por el camino correcto y garantizarles las mejores condiciones para tener un buen desempeño escolar. Son muchísimas las distracciones que tienen nuestros alumnos hoy en día. Tenemos un vicio con la televisión enorme. Tenemos muchos vicios con distractores, la música, que son parte importante de la vida, sin duda,
pero que distrae mucho a los estudiantes que están en proceso de formación, sobre todo en estas modalidades en donde no está el maestro enfrente todo el tiempo que les diga fulanito, a ver, te estoy viendo distraído, pasa al pizarrón, perenganito, ¿cuál es la respuesta a la pregunta que acabo de hacer? Digamos que control que uno tiene en un salón de clases presencial no necesariamente se puede hacer siempre en modalidades no presenciales. Cuesta trabajo. Uno, las plataformas nos permiten saber a qué hora se meten los estudiantes a la plataforma, cuánto tiempo duran sus sesiones, a qué horas terminan, a qué horas empiezan, sabemos si trabajan o no trabajan. Tenemos, como George Orwell decía en su 1984, al Big Brother con las plataformas hoy en día. Sabemos lo que hacen los profesores, sabemos lo que hacen los alumnos todo el tiempo. Pero lo que no sabemos, que tampoco lo sabemos en un salón de clase, es si una persona que me está haciendo caso o aparentemente me está viendo, si está pensando en mí, en lo que yo estoy diciendo, o si está pensando en los problemas del trabajo, en los problemas familiares, en los problemas, en fin. Entonces, la tutoría es este acompañamiento que hace que el estudiante no se sienta solo o no se sienta abandonado, sino que vaya siendo monitoreado, digamos, por un profesor o por un compañero de semestres más adelantados que ha sido formado como tutor, que también esa podría ser una buena práctica, que a nosotros nos ha dado muy buenos resultados, en donde uno va notando cuáles son los patrones de comportamiento del estudiante. Mira, te estás metiendo siempre muy tarde en la noche, seguramente ya estás cansado y entonces por eso no has avanzado en tales materiales. Yo te sugiero que trates de hacerlo los sábados por la mañana, que van monitoreando y vigilando que no se cometan de manera sistemática errores que al fin de cuentas, al final del día, van a actuar en contra, en detrimento del propio avance y de la propia formación del estudiante. Entonces, este programa de tutoría para el SUAYET también es un programa a distancia, lo hacemos vía la plataforma y vamos acompañando a los estudiantes durante el desarrollo de sus estudios, de sus diferentes materias del semestre o el año escolar, y les vamos acercando de repente ciertas estrategias, ciertos elementos de tecnología que les pueden ayudar en su proceso. Pues algo pasa con el ámbito de acción de la tutoría, de este programa de tutorías, va en función del perfil real del estudiante. El estudiante, en nuestro caso, que trabaja, cuya edad promedio es 31 años, que en su mayoría son padres o madres de familia, y en el caso de madres de familia, el 80% de ellas son madres solteras. Entonces, tienen muchas responsabilidades porque, bueno, no voy a hablar aquí del techo de cristal y de la triple jornada, pero son personas que trabajan para sostenerse, para sostener a sus familias, que tienen que cuidar a los hijos y además que tienen deseos de superación, que quieren estudiar y que están estudiando. Entonces, ese es el perfil real del alumno, lleno de compromisos, lleno de trabajo, que son ineludibles. Esos compromisos son ineludibles. De tal suerte que lo que queremos hacer mediante la tutoría es justamente volver a un estudiante real, en un estudiante exitoso, con muchas posibilidades de terminar lo que inició. Entonces, tratamos con la tutoría, abatir la distancia física, tratamos de modificar un poco el perfil de ingreso y tratamos con la mediación de la tecnología en incidir en los procesos y en la trayectoria del estudiantado. La edad promedio, pues ya bajó a 29 años, el último dato que yo tenía era 31, pero esta me la supervisaron mis colaboradores, ahí dice 29, entonces bajó 2 años, yo creo que en el último año.
Y era lo que decía, todos nosotros, estoy casi segura, tenemos este perfil de estudiantes en donde han dejado de estudiar durante varios años, están geográficamente aislados, en fin, tienen que cuidar de los hijos, tienen que trabajar. Y lo que nosotros queremos es que entonces con el programa de tutoría ellos se sientan mejor formados, mejor armados y con mayores posibilidades de desempeñarse como estudiantes y de terminar su formación. La operación del programa de tutoría, tenemos estos 4 momentos previo al inicio, en donde tenemos que hacer todo el proceso de orientación sobre la modalidad, que ya dijimos que eso lo cubrimos con los propedéuticos. Al ingresar, promovemos entonces que los estudiantes se integren, se adapten a las condiciones específicas de la modalidad. Durante el desarrollo de sus estudios hacemos el acompañamiento y al término de los estudios pues nos parece que si los estudiantes tuvieron un buen desempeño, si fueron buenos estudiantes, si pudieron desarrollar todas las habilidades que esperábamos, ellos mismos se pueden convertir en tutores a la vez. Entonces ahí cerramos un círculo pues muy virtuoso que nos ha ayudado a nosotros. Fíjense que en la UNAM tenemos como requisitos de titulación, en algunos casos, además de la tesis o un examen de conocimientos o una tesina o una experiencia profesional, tienen que demostrar el dominio en la traducción de un idioma y tienen que hacer un servicio social de duración de 1 año. Entonces nuestros estudiantes hacen su servicio social como tutores si cumplen con ciertas características, con ciertos criterios. Entonces eso nos ha permitido construir un círculo virtuoso, como les decía yo antes, en donde los estudiantes acaban explicando ellos mismos, acaban volviéndose tutores, un poco como profesores de alumnos en semestres menos adelantados o que están iniciando, con lo cual muchas veces uno se siente como con mayor seguridad de lo aprendido. Cuando uno tiene la obligación de explicar algo que uno ha aprendido, uno siente que domina más la materia. Y eso es lo que está sucediendo con algunos de estos tutores que son egresados nuestros, que se incorporan a esta importante función de tutoría. Entonces, este sistema de tutoría, este sistema institucional, le llamamos de tutoría, se integra al sistema de tutoría normal que tiene la universidad, nada más que en este caso es totalmente en línea, atiende problemáticas específicas de los alumnos y permite atender las diferencias que hay entre las distintas disciplinas que cada escuela y facultad cultivan. Entonces es la tercera buena práctica de la que yo les quería platicar, y yo espero que estas experiencias que nosotros hemos vivido y de las que hemos abrevado yo creo que para beneficio de nuestros estudiantes, puedan ser de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias. Buenos días, excelente. Me siento muy identificada con su participación. Yo soy Rafaela Aquino de la Universidad del Caribe. Soy la coordinadora del área de ciclo común, y a mí me ha caído esta presentación como de Villarreal. Realmente en este momento me encuentro realizando una actividad para la universidad, donde estoy haciendo una especie de reestructurar lo que es el área de ciclo común. Y entonces me pregunto, quisiera que usted me dé la respuesta. En el caso de Unicali, que nosotros tenemos una población heterogénea, de educación especial, personas adultas de edades diferentes. En el caso de nosotros, estamos haciendo reformulando quizás lo que es el área que hablamos de propedéutica, y tenemos una especie de dinámica conforme a los conceptos. Propedéutico se está logrando en el ciclo común, como según lo que usted presenta, como los primeros contactos que tiene el participante para entrar, entender y poder modelar en el proceso de su vida de estudiante.
¿Cuál es esa estructura que yo pudiera organizar que le dé a mis grupos respuestas necesarias conforme a lo que debo tener? O sea, yo quiero como montar una estructura que responda a esas necesidades. Nosotros no somos distancia todo, sino semipresencial. Quisiera que me diera, por favor, alguna orientación. Yo creo que todos tenemos poblaciones muy heterogéneas. Y como decía yo, en nuestro caso el propedéutico es parte del proceso de admisión a la universidad. Entonces todavía no son estudiantes, son aspirantes. Entonces, ¿qué cosas? Les hacemos una especie como de cuestionario, les aplicamos un cuestionario de perfil de ingreso en donde nosotros podemos ver en qué andan más fallos. Nos interesa que todos dominen por lo menos 2 idiomas: el español, que es la lectura y la escritura, y el simbólico, que viene acompañando un poco a las matemáticas. No quiere decir que puedan resolver la raíz de -7, por decir algo, ¿no? Aunque nos reciten la tabla de multiplicar del 149, sino que tengan las posibilidades del razonamiento matemático. Entonces, nosotros hemos estructurado los cursos un poco en función de estos perfiles. Entonces, les damos talleres de escritura, talleres de lectura, les damos unos talleres de habilidades de comunicación, les damos talleres también para que sepan buscar en la internet cómo estructurar sus búsquedas, criterios y sugerencias de búsqueda, y les damos que decía yo que es un poco matemático, que no le llamamos matemático, que tiene que ver un poco con lógica matemática, a fin de cuentas, pero que no la llamamos matemática para que la gente no se asuste, porque las matemáticas pues tienen todo este mito de ser difíciles y de ser imposibles, y entonces la gente muchas veces elige una carrera en función de que no tenga matemáticas. Ese es el criterio. Entonces no le podemos llamar matemáticas porque ya de inicio estaríamos cortando las aspiraciones de muchos de nuestros postulantes. Entonces le llamamos razonamiento lógico, le llamamos pensamiento estructurado, le llamamos... En realidad el bautizo es lo de menos, el contenido. Entonces, si lo podemos girar, que bueno, yo voy a dejar la presentación y entiendo que nos están haciendo el favor de prepararnos discos compactos. Ahí están las características un poco de los cursos. Si le interesa más detalle, con mucho gusto por correo electrónico, yo le puedo decir los contenidos de cada uno de los cursos que, le digo, cada año los estamos modificando, les estamos cambiando, les estamos perfeccionando algunas cosas. Pero esas son los ejes fundamentales. Buenos días. Muchísimas gracias por esa conferencia que ha sido de mucha importancia para entender el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universidad Nacional de México. Voy a tratar de ser muy breve y muy específico. Como ustedes saben, uno de los factores, yo soy Mohamed, el coordinador de la Escuela de Idiomas aquí en UAPA. Como ustedes saben, uno de los factores que tiene mayor incidencia en el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, es el factor motivacional. En muchas ocasiones nos hemos percatado de que varios grupos de nuestros estudiantes, cuando se trata de aprender, por ejemplo, un nuevo idioma, tienen algunas ideas preconcebidas o estereotipos, son factores socioculturales, que constituyen una barrera hacia el aprendizaje, hacia este reto. Lo que me gustaría saber, en la experiencia de ustedes, cómo ustedes lidian con ese fenómeno, cómo corrigen ese fenómeno, de tal modo que los participantes estén más dispuestos a aprender con una disciplina, no importa sea cual sea, pero cómo corrigen ustedes esos estereotipos para inyectarle más dosis de motivación a los participantes. Con la tutoría es con la que nosotros lo hacemos. Ahora, yo creo que muchas veces no es falta de motivación, sino exceso de trabajo. Y también otras veces es que nosotros no somos conscientes, pero cuando concebimos nuevos programas de estudio,
los concebimos casi que a imagen y semejanza del presencial. Entonces retacamos de asignaturas un semestre y ponemos que tienen que cursar 5 asignaturas o 7 asignaturas. A una persona que trabaja, que tiene hijos, que tiene tantas responsabilidades ajenas a su proceso de formación profesional, uno no le puede exigir el compromiso con 7 materias o con 5 materias. Entonces, yo creo que ahí tenemos que ser un poquito autocríticos y permitir que el estudiante pueda cursar 3 nada más, en lugar de 5. Y aunque vaya un paso, y no es una cuestión de motivación, porque motivación la tienen, tan es así que siendo adultos y con todos los compromisos y muchas de las apuestas en contra, ahí están, haciendo el examen de ingreso, tomando los propedéuticos, en realidad comprometidos con su proceso de formación. Pero llega un momento en que ellos se dan cuenta que ya no pueden, porque es tremenda la carga, es tremenda la demanda, y tienen que sacrificar fines de semana, y tienen que sacrificar tiempos con los hijos, y tienen, el anecdotario no lo sabemos todos de memoria, pero cuando ideamos, cuando hacemos el diseño curricular, no nos fijamos en las barbaridades que de repente hacemos. Como esta, exigirle a un estudiante que curse 5 asignaturas a la vez, eso es imposible. Entonces, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos con las cargas de trabajo que les imponemos a los estudiantes y también el acompañamiento, que es lo que yo llamo una buena práctica en el programa de tutoría, como estrategia motivacional. La única oportunidad que el ser humano tiene de organizar su mente matemáticamente hablando es en la niñez. Y por eso tenemos el problema matemático. ¿Cuáles son las estrategias para trabajar en la niñez la matemática de una manera eficaz que nos permita transitar un camino adecuado? Una vez conversé con Jimmy Wales, el de Wikipedia, y él decía que sus mayores contribuidores de Wikipedia son retirados y personas con discapacidades. Para mí, en esa población de 58 años de promedio de profesores, hay muchísimas vocaciones que cuando se retiran van a ser los mejores tutores de educación virtual. Yo creo que ese es un elemento. Ahora, en mi opinión, el problema es que el profesor presencial normalmente va a clase, da un rollo y no le interesa si aprendieron o no aprendieron. En el profesor virtual, la intencionalidad de enseñar se tiene que aumentar mucho más. Entonces yo creo que ahí en el proceso de selección, pero me da la impresión que los mejores aliados, y yo me estoy preparando para cuando me retire ser tutor. Efectivamente, estamos contando con ellos, pero de todas maneras los tenemos que formar. Entonces hay que formarlos y desde luego utilizar decía yo, es una de las grandes fortalezas de la universidad, porque son personas que tienen una trayectoria profesional, que están consolidados profesionalmente y que tienen mucho que ofrecer, claro que sí. Respecto a lo de la matemática, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la popularización de la matemática. Que los estudiantes no aprendan matemáticas de memoria, sino que puedan desarrollar el pensamiento y encontrar que hay matemáticas en la música, encontrar que hay matemáticas hasta en la cocina. Cualquier receta de cocina tiene fracciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es que la matemática entre a la sociedad y desmitificarla, encontrarla en todos lados y no nada más en problemas de libros. Yo le invito a que visiten en el portal de la CUAED, que es la dependencia que yo dirijo, que es www.cuaed.unam.mx. Ahí tenemos un repositorio de objetos y tenemos 6 programas de televisión de duración de 1 hora, abiertos, libres, que se llaman ¿Dónde queda el infinito? Son de popularización de la matemática y están abiertos.